Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Canal Retina. Llegamos ya al episodio número 65 y, como siempre os decimos, os queremos dar las gracias por estar ahí, por seguirnos, por vernos en YouTube o en cualquiera de las plataformas en las que emitimos. Ya sabéis que estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en los altavoces inteligentes y en la versión digital del diario La Opinión de Murcia. En cualquiera de estos lugares puedes escucharnos o vernos. Además, también tenemos una página web, la página web de Canal Retina, que es www.canalretina.org, y el correo electrónico info@canalretina.org para dejarnos cualquier comentario o cualquier petición, al igual que en la sección de comentarios de todas las plataformas que te he mencionado anteriormente. Hoy vamos a hablar con una persona afectada por una patología de retina. Va a ser un podcast sobre un testimonio de una persona en primera persona, nunca mejor dicho, y por tanto, yo creo que ya sin más dilación, comenzamos. Bueno, hoy nos acompaña una persona afectada por retinopatía diabética. Por lo tanto, hay ahí una combinación o una consecuencia de sufrir diabetes que afecta a nuestras retinas. Él es Desiderio Mompeán, es muy joven, tiene solo 37 años y espero que esté ya ahí al otro lado. Desiderio, muy buenas. Buenos días, David. Encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Ganas ya de echar este ratito con vosotros. Pues perfecto. Oye, te he presentado diciendo que convives con la retinopatía diabética. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto de la retinopatía diabética? Pues esto, en mi caso, aún nos está costando un poco acostumbrarnos porque ha sido todo muy reciente. Vino de una revisión rutinaria de endocrino. Ahí me llevaba tiempo sin ver el fondo de ojo. El mismo día me mandaron a oftalmología porque ya hacía muchos años que no lo revisaban, aunque suele ser algo que en endocrino suelen vigilar bastante. Pero fue época de pandemia y cambios del lugar de residencia y tal, y lo tenía un poco abandonado. Y ahí de golpe aparecieron unos sangrados que no cuadraban en los ojos. Y ya pues ha venido todo de golpe. Desde empezar el tratamiento, ya he pasado por 4 tratamientos que vienen a ser pinchazos intravítreos, sobre todo el control de la glucemia, porque sin la glucemia regulada tampoco puede ayudar en gran parte los pinchazos. Y aún en mi caso he tenido la mala suerte, soy ese pequeño 1 de 1000, de que ninguno de los 4 tratamientos me ha mejorado, salvo uno, el segundo de ellos, Eylea, que se está frenando un poco en lo poco que me queda del ojo izquierdo de agudeza visual, pero sigue aún produciéndose sangrados. Oye, nos cuentas que el diagnóstico fue entonces hace más o menos unos 5 años, ¿no? Y fue combinado, sí. En época de pandemia, y fue combinado entonces. Fue oftalmología, pero fue también endocrino, varios profesionales. Claro, fue justo antes de la pandemia, porque de hecho yo empecé el tratamiento, yo calculo que 2018-2019, fue empezar severamente con los pinchazos, eran cada 6 meses, 4 meses, y la pandemia nos cortó. Entonces el poco efecto que parecía que había hecho tuvo que volver a empezar a hacerse de nuevo. En ese caso la medicación era Lucentis, que era el primer paso.
Y por eso me acuerdo exactamente que fue en esa época. Y fue, sí, ir al endocrino y comentarle, sí que es cierto que últimamente estaba teniendo más problemas con la conducción, sobre todo por la noche, al fijar la vista, se me cansaba mucho, padecía de muchas migrañas. Y como ya tenía antecedentes de joven, que de jovencito ya tuve parche en el ojo, por ojo vago, astigmatismo, pues ya empezamos a hilar un poco los cabos y nos dimos cuenta. Perfecto. Y entonces, ¿qué efectos tiene ahora mismo esta retinopatía diabética en tu visión? Porque entiendo que has dejado de conducir y entiendo que tu visión se ha visto afectada y me contabas antes de empezar que tu retinopatía diabética además es con edema macular, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntanos. Empezó... El mayor miedo que siempre me transmitió el oftalmólogo era que la mácula del ojo izquierdo estaba muy afectada. De ahí a que teníamos que empezar los tratamientos, los pinchazos, pero que por previsión íbamos a, como habían en los dos ojos de más, íbamos a tratar los dos por igual, pero que siempre me dejó claro que el izquierdo era el más afectado y el que seguramente perdería antes. Y por sorpresa de todos, en 2021-2022, me acuerdo que fue conduciendo por la noche, le dije a mi mujer, estoy viendo muy raro el velocímetro, el cuentakilómetros del coche hoy viniendo. A la semana igual, y coincidió que tenía oftalmólogo, y entonces el ojo que estaba sano, que era el derecho, bajó drásticamente una agudeza del 90% a un 60%, un mes después a un 30%, y en cuestión de 2 o 3 meses ya perdí el ojo derecho por completo. Mantengo el nivel de periferia, no de túnel, de ver alrededor, pero es como digo yo siempre, si cojo un papel film, lo pliego en diagonal, yo tengo una raja de izquierda a derecha y un burullo en el centro que me ayuda a esquivar obstáculos, pero que yo no puedo, la agudeza visual es nula. Con ese ojo no puedo ni reconocer, ni leer, ni nada. En cambio, el derecho ha ido perdiendo agudeza, pero sigo manteniendo ese mínimo, no me acuerdo si en la última era un 0,08, de que de cerquita sí que puedo leer. Me cuesta, porque lo veo muy turbio y muy oscuro, pero lo suficiente para aún poder defenderme en el día a día, en la mayor parte de cosas. Salvo que, por ejemplo, como bien has dicho, yo tuve que dejar de conducir a las malas, como decimos, cuando ya tienes 2 sustos y dices esto no va bien, previo aviso de oftalmólogo y de doctor de cabecera y todo, de mis conocidos, mi mujer también me había advertido, no estás teniendo ya muchos fallos tontos. Y lo que pasa es que hasta que no te ves ya el susto, dices, pues no voy a dejar ya. Entonces, sí, en verano de 2023, con la baja ya dejé de conducir. Porque, Desiderio, o sea, ¿a ti la diabetes te surge cuándo? La diabetes con 14 años. Con 14 años. Y esa raíz de esa diabetes, y esa raíz de esa diabetes, que evidentemente llevas un control oftalmológico periódico, porque puede afectar a tu retina, y ahí es cuando en época de pandemia finalmente te diagnostican o sucede lo que no queremos que pase, evidentemente, pero que al final sucede. O sea, que es en ese momento. Por tanto, yo te iba a preguntar por tu etapa educativa, por cuando eras chaval, y entiendo que en ese momento tu etapa educativa se desarrolló con absoluta y total normalidad. Sí, yo hasta los 14 años llevaba las gafas por el astigmatismo. A los 14 años me dijeron ya no te hacen falta. Ahí ya tenía carnet de ciclomotor y todo, no hizo falta. Ya rondando los 20, que es cuando me vine a vivir a Murcia. Bueno, aunque ahora viva en la Vega Baja, pero ya estaba viviendo en Murcia afincado.
Ahí Ujú. volví a ponerme gafas, pero por vista cansada, más que otra cosa. Estudiaba informática, muchas horas de ordenador, pero no vimos nunca ningún indicio. Vale, vale, vale. Y entonces, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo fue tu incorporación al mundo laboral? ¿Hubo alguna dificultad? ¿Hubo alguna... ¿Cómo fue? Eh, yo es que en esa época yo estaba de encargado en un supermercado, venía prepandemia de ser taxista y ya para el taxi ya me ponía las gafas sobre todo para por la noche, pero no veíamos, el- no sé qué palabra expresar para que no suene mal, pero dónde iba a acabar todo esto. De hecho, yo estando en el supermercado, yo me iba a mis pinchazos, que eran ya casi mensuales, iba, me pinchaba los dos ojos, con la misma volvía y seguía tirando palés, reponiendo, trabajando, cargando peso, que no le veíamos un gran problema, pero porque tampoco sabíamos lo que se nos venía encima. Y sí que es verdad que el oftalmólogo siempre fue muy positivo conmigo, eh, pero llegó un momento que pasó lo del ojo derecho tan rápido que, claro, cuando te están metiendo tanto miedo con la mácula y cómo tienes de afectado el ojo izquierdo, ya empiezas a asustarte mucho. Y es cuando le pregunté, doctor, al ritmo que vamos voy a perder también el ojo izquierdo. Y ahí es cuando ya eh, me sentó y me dijo claramente, Desiderio, no te estamos tratando para que no te quedes ciego, sino para frenar un poco el avance de tu enfermedad, que no se produzca un glaucoma, cualquier otra afectación que derive de todo esto. De hecho, en uno de los tratamientos, que fue el tercero, Zurdex, ese me ha dejado de secuela un preglaucoma, una hipertensión en el ojo izquierdo, que he estado casi un año con 42 de tensión en ese ojo. Uh, Madre Y, mía. y ya tuvieron que retirarlo, pero claro, entre el tiempo que pruebas la medicación, Mm, a ver si hace efecto, y al final se ha quedado ese, pues, con tratamiento también de por vida para reducir un poco la tensión y que se mantenga, pues ahora están 25, 23, ujú. pero viene todo, Que sigue ya te siendo digo, un ha poco sido elevada todavía, claro, sigue hemos siendo logrado tensión bajar alta. hasta eso, pero Ujú. ya no es con Sí, sí, 40 hombre, claro. y con 40 me acuerdo un día de quirófano que no podían clavar para pincharme, de Buah, la rigidez que tenía el globo. buah. Pero por suerte ya pasamos a babismo, que era la novedad de medicación, no me fue para nada bien y ya volvimos a pasos anteriores que parece que aunque él no ayuda todo lo que tenía que ayudar, ayuda lo suficiente para que esto se frene un poquito. Ujú. Pero todo muy rápido, como puede Sí, ser. sí. Por lo que describes, sí, sí, muy, muy rápido todo. ¿Cuál es tu situación actual a nivel laboral, a nivel personal? Pues a nivel laboral tuve que dejar de trabajar porque llevaba una estación de servicio desde el plano oficina, facturación, contabilidad, toda la administración. También ayudaba en el bar, reponiendo, hacía de todo allí. La llevaba para adelante, como aquel que se dice, y entre eso y que tenía que desplazarme, yo ya no podía dedicarle cada vez menos las horas al ordenador, a los números, por los mareos, las angustias. Eso sumado al no poder desplazarme, porque es un pueblo donde no había comunicación, Mm, trabajaba en Algueña, tuve que ujú, coger la baja laboral. Y ahora ya tras año y medio de baja, por fin ya voy a probar con la 11, que son, ujú, a raíz de un compañero de aquí del grupo, me recomendó tanto conoceros a vosotros, conocí a Carmen, Raif es el amigo en cuestión que me presentó a todos vosotros, ujú, y ahí las ujú, amistades que he ido haciendo, y poco a poco ujú, también me recomendaron por prevenir, y es lo que mejor ha funcionado, apuntarme a la ujú. 11.
y me han Ujú, rehabilitado para valerme con el bastón, para tareas del día a ujú. día. Y ya me dijeron, pues, ¿por qué no te animas? Porque yo ganas de trabajar sigo teniendo. Me hace Sí, falta, sigo teniendo y soy joven aún para ello. Y sí, sí. parece que ya le veo la lucecita de que voy a empezar con la 11 a trabajar y a Magnífico. afrontar esa etapa. Pues magnífico. Saludamos a Ray desde aquí. Ujú. No sé si nos escuchará, si nos verá, esperemos que sí, Seguro. confiamos en que sí, y le damos un saludo. Oye, ¿te gusta o buscas información por saber si sobre tu patología hay investigaciones, saber si hay algún ensayo, si hay alguna cuestión? Suelo buscar, el problema que para la retinopatía diabética están los 4 tratamientos que hay ahora, Ujú, Y por ese orden, Lucentis e Eylea, o Zurdex y ujú, Vabismo, y las ujú, variaciones que están haciendo, como el nuevo ha salido el Vabismo, ujú, pero las variaciones que se están haciendo son sobre los que ya hay. Por ejemplo, hasta hace poco el Eylea tenía una duración que ahora va a salir uno nuevo para prolongar más los tiempos de inyección, que no sea tan mensual, pero de momento en más cositas nuevas aún no lo sé. Fui ujú. a segundas opiniones, he ido tanto desde Centro Fama y en Murcia, como frente del Corte Inglés, la otra clínica que hay también privada, pero Sí. todos han ido a lo mismo, todos han sacado lo mismo y quiero Ujú, decir, me han diagnosticado lo mismo y me lo han explicado de la misma manera. ujú. Entonces, Vale. pero bueno, Y salvo saber. bueno, confiemos en que sí. Mm. La investigación está avanzando, seguramente no todo lo rápido que nos gusta, siempre lo digo, pero sí está avanzando mucho. Oye, nos comentabas antes que a través de ONCE pues, has aprendido a usar el bastón, a tener una mayor autonomía personal en determinadas cuestiones. Entiendo que eres consumidor porque eres muy joven, que eres consumidor, que usas las nuevas tecnologías, teléfono móvil, ordenador, etcétera, y Sí. que, bueno, que te has adaptado a manejarlas usando pues, todas las herramientas de accesibilidad que hay a nuestro alcance, ¿no? Sí, desde el propio Talkback, que ya llevaba años en todos los móviles, pero ahora lo que más es el VoiceOver, el Be My Eyes. Yo aún Mm, porque tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, de que con ese pequeño resto que me queda en el ojo izquierdo, eh, puedo aún apreciar mucho. Pero ante la duda, siempre con el Be My Eyes, los que son las descripciones que está ofreciendo son maravillosas ujú, cada vez más. mm. Sí, Entonces, impresionante. mm, Ujú. Oye, y te iba a preguntar, antes nos has dicho que, bueno, primero que eres muy joven y segundo que bueno, a través de la diabetes la afectación en la retina ha sido muy rápida, muy abrupta y por tanto entiendo que con un impacto a nivel psicológico importante. ¿Has necesitado ayuda? sí y no. Sí y Ajá, no, porque ayuda psicológica tengo mejor psicóloga que mi mujer, no, no ajá, conozco. ujú, Entonces, mm, todo mi pilar ha sido ella. Desde que la conozco, ella me conoció con este problema y nunca le ha dado ni mayor ni menor importancia, es lo que hay. Y ujú, hay que aprender a convivir con ello. Y en los ujú, momentos de bajón, en los momentos que me ha tenido que tirar de la oreja, ha sido ella quien más me ha ayudado. ujú, Eh, y después, por otro lado, el estar en un grupo de amigos. Bueno, de hecho, desde fuera se ve de otra manera, porque yo hay familiares con los que aún no puedo hablar de ello. Y si nombras, aún lo ven como, ay, qué lástima, no, no, prefiero no hablar de ello. Eso sí, es tapar lo inevitable. Pero en sí. cambio, mi mujer es todo lo contrario. Para eso, y también estar en un Suele grupo pasar, de, ¿eh? claro, claro, en todos los sitios. Y el Mm, estar en un grupo de amigos donde ya teníamos uno afectado
por eso te nombraba lo de Ray, que yo desde que Ujú, lo conocí con retinosis pigmentaria, yo lo conocí ya en una etapa bastante avanzada ujú, y yo hacía todo lo mismo que él y ujú, que los demás amigos del grupo. Si no íbamos a jugar al fútbolín, no íbamos de cervezas, no íbamos de conciertos, que había algunas ujú. dificultades, pero como se han normalizado, lo he visto tan normalizado siempre en mi grupo de amigos, Sí. pues no ha ayudado mucho. Y para los bajoncillos de es que ya tengo mi mujer que me dice, pero Desi, venga, piénsalo un poco. Ujú, Y poco a poco ya pues los padres, los suegros ya se van haciendo la sí, idea y quien más y quien menos, pues hay quien le cuesta más, quien le cuesta menos, sí. pero al final el entorno es y la actitud es lo que más te va a hacer. Fundamental, Mm. fundamental. Te iba a preguntar por relaciones sociales y familiares, pero ya le hemos contestado, así que lo siguiente que te iba a preguntar era por qué te gusta hacer, por tus aficiones. Lógicamente sí han cambiado, Han evidentemente entiendo que cambiado sí. mucho, Ujú, mucho. Yo me encanta conducir, me encantaba. ujú. De hecho, si no llegase por la pandemia, al final habría seguido con el taxi como estaba en Murcia. Sí. Y mi mayor afición junto a la música eran las motos. Yo desde pequeño siempre he sido muy motero, eh, sí, y toda mi ilusión había sido siempre tener una Harley, y dio la mala suerte que cuando ya terminé de hacerla a mi gusto es cuando ya tuve los dos sustos y ya cuando me dijeron ya no puedes conducir, Mm, el coche tampoco puedes conducirlo, mm, olvídate. Entonces eso fue, yo creo que ese ha sido el mayor palo. Pero por suerte o por desgracia, donde vivo ahora, vivo en una parte de campo de Callosa del Segura que tengo pegado tanto el cercanías de tren como ujú, el AVE. Y voy mucho, frecuento mucho semanalmente o bisemanalmente en Murcia. ujú. Eh, entonces eso a mí me viene de maravilla, me he acostumbrado y a que me lleven. Y la otra Bueno, pasión siempre ha sido la música y eso lo mantengo, que si no es por eso, sí que me habría quedado más calvo aún de tirarme de los pelos sí, ¿no? con todo esto, sí. La música es una buena compañera, una buena terapia, sí, sí, una buena banda sonora de la vida Sí, sí, sí. y nos ayuda muchísimo. Oye, para terminar de sí, quería preguntarte o quería pedirte, más que preguntarte, pues eso, ¿qué le dirías a alguien que a lo mejor le han diagnosticado, recién diagnosticado, de diabetes o de una incipiente retinopatía diabética? ¿Y qué consejos le darías? ¿Qué le dirías? Esto es como todo. Aquí se puede dar el consejo del médico serio, como siempre se hace, de pues cuídate. Eh, Lleva los controles lo más ajustados posible. Ahora hay muchos medios, tanto los sensores de glucosa del brazo como las alarmas de los móviles. Ahora yo llevo, que ya lleva tiempo funcionando, un pen de insulina digital también, las bombas. Ese es el consejo serio, obviamente. También te puedo dar el canallita de pásalo bien y disfruta, pero, pero Que no está controla, mal, que no que está no está mal. mal. Porque aquí, por suerte o por desgracia, yo he perdido la visión. Hay gente que tiene un cáncer, tiene unas enfermedades que no ves venir y te puede arrebatar la vida mucho más rato. Entonces, aprecia bien con tu vista y disfruta todo lo que puedas, pero si te lo han diagnosticado, controla lo mejor posible que lleves la glucosa, porque es algo silencioso. Siempre se ha dicho que el azúcar es la enfermedad silenciosa. Mm, Y en mi caso lo puedo corroborar perfectamente. perfectamente. Desi, pues ha sido un auténtico placer hablar Igualmente. contigo y conocer un poquito más sobre una experiencia personal con la retinopatía diabética. Nos quedamos con ese último consejo para las personas que tienen diabetes o para aquellas que
recién les hayan diagnosticado una retinopatía diabética, hay que cuidarse, hay que vigilar, hay que tratar de conservar el mayor tiempo posible el mejor resto visual y para ello hay que cuidarse, pero no hay que olvidarse de vivir la vida, ¿verdad? Que creo que también es necesario e importante. Tesi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Canal Retina. A vosotros, David, un saludo a todos y nos vemos pronto. Bien, pues hasta aquí este episodio, esta entrevista con Desiderio Monpeán, afectado por retinopatía diabética, que nos ha explicado su experiencia personal. Nada más, como siempre os decimos, si os ha gustado, por favor, darle al me gusta, compartirlo en vuestras redes para tratar de que esta información, de que este mensaje que nos ha transmitido Desiderio llegue al mayor número posible de personas. Y ya para terminar, y como siempre os decimos, os emplazamos al próximo episodio de Canal Retina y hasta entonces, como siempre decimos, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano y Juan Laureano Ros. Transcripción, Andrés Torres.